El reto de los residuos RAE. Bueno, según el Observatorio Mundial de Residuos Electrónicos de la ONU, del Programa Nacional de Medio Ambiente, del PNUMA, bueno, los últimos datos que tenemos son estos que tenemos aquí, ¿no? Eh, la verdad que las toneladas de residuos RAE son mareantes la generación al año. Según este estudio, generamos al año en el planeta 53,6 millones de toneladas de residuos RAE en todo el mundo. De esas 53,6, pues, a enchufar. Me estaba quedando sin batería. De esas 53,6 de toneladas, 1 millón se genera al año en España. Aquí tenéis los pesos por continente. La que más genera es Asia, obviamente pues también por su tamaño. Luego seguida de América y Europa. ¿Cuáles son los factores que han motivado este aumento exponencial de los residuos RAE? Bueno, mayores niveles de ingresos disponibles, mayores niveles de renta en general en el mundo, un mayor grado de urbanización y por lo tanto este mayor grado de urbanización es en cada vez las ciudades son más grandes, la gente sigue migrando en todo el mundo a los grandes núcleos urbanos y esto genera un tipo de trabajo también que requiere de un estilo de vida que requiere de aparatos eléctricos y electrónicos. Y en tercer lugar, la industrialización, ¿no? Cada vez tenemos más aparatos en casa que antes suplíamos con otro tipo de objetos que a lo mejor no eran eléctricos o electrónicos, por ejemplo, radiadores, y que esto viene a sumar cada vez más presión a la generación de residuos RAE. Bueno, el aumento anual, el incremento anual de aparatos eléctricos y electrónicos, ahí está en 2,5 millones de toneladas, y el incremento de residuos electrónicos en 2014 es de 9,2 millones de toneladas. Este informe no se actualiza anualmente, esta es la última oleada que tuvimos, pero ya refleja unos datos preocupantes. Seguramente eh, ahora estaremos bastante por encima de esas cifras. Por lo tanto, para que os hagáis una idea muy gráfica, estas 53,6 millones de toneladas de residuos RAE equivalen a 4.500 torres Eiffel al año en generación de residuos electrónicos. De esas 4.500, que son muchísimas, cualquiera que hayáis estado en París, os imagináis 4.500 torres Eiffel hechas con residuos electrónicos y solo te mareas, ¿no? De pensarlo. Solo el 17,4% de esas 4.500 torres Eiffel son recogidos, reutilizados o reciclados. Por lo tanto, nos estamos dejando fuera en la gestión del final del ciclo de vida de los aparatos eléctricos y electrónicos prácticamente el 80% casi de la generación total. Por lo tanto, esto nos lleva a pensar que además unido al crecimiento mucho mayor de la generación de residuos RAE, con 2 millones nuevas de toneladas al año, sobre esas 53,6, confrontado con el crecimiento, la reutilización y el reciclaje, que únicamente va creciendo al ritmo de un 0,4 millones de toneladas al año, esto nos hace llegar a la conclusión de que tenemos la necesidad de aplicar iniciativas estructurales y transversales al sistema. Estos números nos reflejan que las medidas coyunturales o específicas no van a tener un gran impacto. Hemos dejado engordar tanto el problema que tenemos que resolverlo con medidas que cambien totalmente el modelo. Es lo que decíamos ayer, ¿no? De la necesidad, estas cifras reflejan la necesidad de transitar de un modelo lineal de producción y de consumo a un modelo mucho más circular y sostenible. Sostenible económicamente, sostenible socialmente, sostenible
o sea, un concepto de sostenibilidad totalmente integral. ¿Cómo lo conseguimos? Bueno, pues en primer lugar, pues, lo que comentaba, ¿no? Cambiando de foco totalmente, del modelo lineal al modelo circular. En el modelo lineal de consumo, la pregunta que se hacía todo el mundo era ¿cómo gestiono los residuos? ¿Qué hago con los residuos que mi empresa genera? ¿O qué hago con los residuos que yo como hogar en una sociedad genero? ¿No? Y era un enfoque que situaba el foco en cómo, eh, ¿cómo decirlo? ¿Cómo hago que ese problema a mí no me afecte o cumplir con mi parte de responsabilidad que la ley me indica? ¿No? Es un enfoque bastante eh, bueno, corto, ¿no? A mi modo de entender. Porque, bueno, según Eurostat, que es la agencia, como el CIS europeo, solo el 12% de materiales y recursos secundarios vuelve a entrar hoy en día en el ciclo económico. Esta es la definición precisamente de economía circular, que todos los recursos se mantengan el mayor número, el mayor tiempo posible en las cadenas de valor. Bueno, pues Eurostat nos dice que hoy en día solo el 12% de materiales y recursos secundarios vuelve a entrar en el ciclo económico. Es más, el informe COTEC de economía circular, que os animo a todos a leerlo, está colgado en su página web, es diferente al que vimos ayer, indica que en España solo llegamos al 11% de reutilización de materiales. En este modelo antiguo, ¿cuál es el sujeto agente? Pues principalmente el fabricante. La ley se enfocaba en el fabricante y con una responsabilidad muy acotada. Les decía que por cada kilo de aparatos eléctricos y electrónicos puesto en el mercado, tiene que pagar una cantidad concreta. Es lo que se conoce como la responsabilidad ampliada del productor. Y en esa magnitud de trabajo, lo que trabaja es el kilo. Es simplemente poner todo en una balanza y decir, has puesto en el mercado una tonelada de aparatos eléctricos y electrónicos, pues tienes que pagar a un sistema de responsabilidad colectiva o a un sistema de responsabilidad individual, dependiendo del fabricante, pues, no sé, me lo invento, 5.000 euros. Y la unidad con la que se trabajaba era el kilo. Por lo tanto, eso también hay que cambiarlo, ¿no? ¿Cuál es el modelo de economía circular y qué propone? Bueno, pues ya la pregunta ya no es cómo gestiono los residuos. La pregunta que nos debemos hacer es cómo alcanzo el residuo cero. Es decir, cómo reduzco la generación de residuos. Y para eso tengo que aumentar la reutilización de materiales y que lleguen a su condición de residuo lo más tarde posible. Ahí está que, bueno, suponemos que hay que reintroducir en la cadena de valor el mayor volumen de materiales y materias primas secundarias. En este modelo, el sujeto agente ya no es el fabricante solo, sino que es el fabricante y el consumidor. El consumidor también tiene una parte de responsabilidad en que esos materiales vuelvan de nuevo a la cadena de valor. Y para ello, pues en ese sentido están medidas como las que vimos ayer en el decálogo, de aumento de la concienciación social con campañas, eh, bueno, una serie de medidas que hay que implicar también al consumidor, la etiqueta de reparabilidad también, ¿no? Y la magnitud de trabajo deja de ser el kilo para pasar a ser, bueno, capacidad para valorizar la unidad, ¿no? Capacidad para valorizar los materiales a través de la reutilización. Es decir, a un gestor de residuos hay que hacer la transición en su modelo de negocio para que la salida o su modelo de negocio no se base en la báscula en la que está pesando todo el día materias primas secundarias para venderlas al peso, sino decirle, mira, es que este producto puede ser reutilizado y vuelto a la cadena de valor, devuelto a la cadena de valor. O bien, si no puede ser reutilizado ese producto en su conjunto, scrapearlo
que scrapearlo es utilizar piezas o componentes que tienen vida útil todavía y utilizar esos componentes o vida útil para reutilizar otros. Por lo tanto, si bien el producto no lo estamos reintroduciendo como unidad, sí que estamos favoreciendo que otros se reparen con esos componentes. Si tenéis alguna duda, consulta, al final tenemos turno de preguntas, pero no tengo problema tampoco en que vayáis diciendo o consultando lo que os vaya sugiriendo la presentación, ¿vale? ¿Cómo rompemos con esas altas tasas de crecimiento, ¿no? De los residuos RAE, que son 0% sostenibles? Bueno, pues hay tres grandes líneas de actuación. La primera de ellas, bueno, ya lo estábamos comentando ahora, ¿no? Eh, aumentar la vida útil de los dispositivos. ¿Cómo? Pues posicionar la reparación y reutilización de aparatos electrónicos como la alternativa más atractiva, económica y medioambiental. La propia Unión Europea, cuando presentó su plan de economía circular, el titular que dio era que querían que en Europa los productos reparables y sostenibles fueran la norma y no la excepción. Y en ello, pues iban a destinar una batería de medidas, entre ellas las que anunciaron ayer, ¿no? Que se va desgranando. Para ello, ¿cómo aumentamos la vida útil de los dispositivos? Bueno, pues en primer lugar, dando información más certera sobre el producto, su ciclo de vida, sobre su durabilidad y sobre su reparabilidad al consumidor, facilitando a través de normas de ecodiseño la reparabilidad de los dispositivos. Esto ya es responsabilidad de los fabricantes. Eh, Muchos tendréis en mente fabricantes importantes de tecnología que diseñan sus dispositivos, smartphones, tablets, de forma que solo lo pueden desensamblar ellos para su reparación o sus servicios técnicos oficiales. Bueno, esto la Unión Europea está totalmente en contra y bueno, están ahí luchando con todo el sector fabricante. Y en tercer lugar, un marco regulatorio y fiscal que favorezca la reparabilidad y recuperación de productos. Bueno, ayer vimos y hoy vamos a ver un poco más en detalle. Luego, en segundo lugar, además de la vida útil de los dispositivos, los residuos de dispositivos obsoletos. Es decir, reintroducir en la cadena de valor al máximo posible los componentes y elementos más lesivos y contaminantes para el medio ambiente. Lo hablábamos ayer. Cuando no podemos reintroducir el producto tal y como está, porque ya ha acabado su ciclo de vida y ya es un residuo, los componentes también se pueden reintroducir. Y además esos componentes tienen un doble efecto, porque más allá de reutilizar un componente que ya ha sido fabricado, ese componente, su gestión como residuo es muy cara porque son altamente contaminantes, tienen materiales como el zinc, el plomo, el mercurio, que son altamente venenosos. Y luego además su extracción, la extracción necesaria para fabricar esos componentes, también es muy contaminante porque requiere de grandes esfuerzos de infraestructura y traslado. Entonces, bueno, pues ahí estamos haciendo un doble paso para reducir la huella de carbono del sector. Y por último, otra línea de actuación que se debe implementar para romper con estas altas tasas de crecimiento de residuos RAE es la generación de un nuevo modelo económico basado en empleo verde en sectores de reacondicionamiento y reciclaje. Es empleo de alta calidad, sostenible económicamente y medioambientalmente porque genera muy pocas emisiones de CO2 y luego además contribuye a reducir la huella de carbono del sector. ¿Cuáles son los agentes que tenemos que tener en cuenta en lo hemos llamado agentes para el cambio, ¿no? Claves en la economía circular del sector tecnológico?
Bueno, pues en primer lugar la industria. Ha salido a lo largo de la sesión de ayer y de hoy muchas veces. Eh, bueno, ellos son los responsables de los diseños de sus dispositivos, ¿no? Y si los diseñan de forma modular y reparable, pues harán posible toda la reparación y economía circular dentro del sector tecnológico. En segundo lugar, deben innovar para alargar la vida útil. No solo no programarles con esa obsolescencia planificada de los que muchos acusan al fabricante, sino que también destine inversión a la innovación para que sus dispositivos o sus productos cada vez duren más. Esto será premiado porque, claro, bajo una mentalidad mercantilista, puramente mercantilista, todos podemos decir, bueno, claro, ¿y cómo convences a la industria para que fabrique productos que alarguen su vida útil y retrasen la compra de un nuevo dispositivo? Bueno, pues ahí tiene que ver mucho la conciencia y el discurso que ofrecen al consumidor en el mercado. El consumidor ya está empezando a premiar ese tipo de prácticas sostenibles y socialmente responsables en el mercado, con su compra o no de ese tipo de productos. Por lo tanto, y eso la industria lo sabe. Todos los pasos que está dando la industria, de hecho vimos que en el decálogo que presentamos ayer de Cotec hay dos fabricantes que firman ese decálogo. Bueno, pues esos pasos que está dando la industria no son meramente circunstanciales, responden a una serie de cambios que está habiendo en el mercado y nuevas demandas que ellos tienen que dar cabida, ¿no? En segundo lugar, un segundo agente muy importante, ¿no? Las empresas, el sector privado, ¿no? ¿Cómo se pueden unir al cambio a un modelo circular en el sector IT? Bueno, pues en primer lugar fomentando el leasing de equipos. Cada vez se está extendiendo más tener un contrato con una tecnológica o con un mayorista de tecnología en el que nosotros alquilamos los equipos, no adquirimos. Por lo tanto, estamos alquilando dispositivos que luego, cuando ya ese equipo no responde a las necesidades que tengo en mi empresa, puede ser destinado a otro tipo de empresa en el que sí les dé un rendimiento adecuado, ¿no? Y luego apuesta por equipos reparados de alto rendimiento. Es verdad que durante muchos años la reparación ha sido entendida como algo no destinado a equipos ejecutivos, ¿no? Porque estaba mal visto, a lo mejor, que un directivo de una empresa pudiera llegar con un equipo reacondicionado a una reunión, ¿no? Siempre tenía que ir con el último modelo. Bueno, nosotros en Excitan, por ejemplo, no podía ser de otra forma tampoco, ¿no? Nosotros todo el equipo directivo y todos los cuadros medios de la compañía utilizamos dispositivos reutilizados. Y bueno, eso también genera discurso y genera posicionamiento de marca. En tercer lugar, las instituciones. Bueno, aparte del papel que tienen papel fundamental en la parte de homogeneizar los marcos regulatorios que impulsan esta transición hacia modelos más circulares, también deben fomentar la reparación tanto en el sector público como en el privado. Es decir, las instituciones son grandes consumidoras de tecnología y tienen una doble función, pueden tener una doble función. Aplicarse los criterios de sostenibilidad a sus propias plantas de IT, es en primer lugar. Y en segundo lugar, eh, cuando licitan y emiten pliegos de tecnología, introducir criterios de compra pública ecológica. Esos criterios que ayer veíamos que está desarrollando el MIPECO para que las compras de las instituciones públicas o organismos públicos respondan a criterios de sostenibilidad.
Y por último, el que mueve toda la rueda en una economía de mercado, el consumidor. Eh, Cada vez los consumidores estamos más concienciados de los costes ambientales del actual modelo lineal. Ya no nos suena bien lo que nos sonó bien durante muchos años, que es eh, los elementos de un solo uso, de usar y tirar, porque pensábamos que eran más higiénicos, pensábamos que era mucho más cómodo. Bueno, pues eso ya la mentalidad del consumidor ha cambiado mucho. Los plásticos de un solo uso ya están prácticamente prohibidos por la Unión Europea. Y bueno, todo esto va a seguir avanzando en el tiempo y va a seguir aumentando la concienciación del consumidor, que va a ayudar a premiar o no en el mercado eh, políticas más responsables, tanto de instituciones, vía participación política, a las empresas en las que trabajan y dirigen, y en la industria de la cual consume productos. ¿Cuál es el contexto normativo? Bueno, ayer cuando os presenté luces y sombras del reglamento de ecodiseño, nos presenté cómo llegábamos a este punto, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos un poco el historial normativo que desde la Unión Europea se ha planteado con la economía circular. Bueno, en marzo de 2020 se presentó el Plan de Economía Circular, que es una parte importante, una de las tres grandes patas del Green Deal europeo, del Pacto Verde, que tiene un gran objetivo marcado, el Green Deal, ¿no? Que es la neutralidad climática de la Unión Europea en 2050. Como han visto que son objetivos muy ambiciosos y 2050 está a la vuelta de la esquina, y no estamos yendo de momento por el camino correcto, la propia Unión Europea ha creado un plan intermedio con objetivos a corto plazo, que es el Fit for 2035 para el 2030 o 2035, me parece que es 2035, en el que bueno, ha reducido los objetivos y ha planteado como una meta volante en esos objetivos para llevarlos un poco más al día a día. En noviembre de 2020, el Pleno del Parlamento Europeo aprueba la resolución que se titula Hacia un mercado único más sostenible para las empresas y los consumidores, solicitando a la Comisión, y la Comisión ayer dio respuesta a esta resolución aprobada por el Parlamento Europeo, en limitar los productos electrónicos de un solo uso. Le pidió el Parlamento a la Comisión que facilitara la reparación de los dispositivos a través de normas de ecodiseño obligadas para los fabricantes, y que proporcionara información sobre la reparabilidad en el momento de compra al consumidor. Sabéis que el Parlamento Europeo no tiene capacidad ejecutiva, tiene solo capacidad de aprobar y modificar leyes, pero quien propone es la Comisión Europea, que en este caso es como el gobierno europeo, ¿no? Pues bien, bueno, en marzo de 2021, en marzo pasado, entra en vigor la reforma parcial de la Directiva de Diseño Ecológico. Esta Directiva de Diseño Ecológico, que al principio de la sesión veíamos que va a volver a ser reformulada y va a ser planteada con objetivos más ambiciosos. Esta Directiva de Diseño Ecológico fue inaugurada en 2009 y revisada en 2019. Aquí tendríamos que añadir revisada en 2022, porque ayer ya se plantearon nuevos objetivos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo principal de esta directiva de diseño ecológico? Aquí lo tenemos. Reparaciones. La Unión Europea busca que las reparaciones sean más atractivas, sistemáticas y rentables, ya sea ampliando garantías o proporcionando garantías para las piezas reemplazadas,
o un mejor acceso a la información sobre la reparación y mantenimiento. Ya marca la propia directiva las líneas de actuación que hay que seguir para cumplir el objetivo de que las reparaciones sean más atractivas para el consumidor, ¿no? Marca ahí o ampliación de plazos de garantía o proporcionando garantías del estocaje de piezas o una tercera línea que es mejorar el acceso a la información del consumidor sobre la reparabilidad del producto que está adquiriendo en el mercado. Probablemente estas tres líneas de actuación deben avanzar de forma paralela. No podemos eh, generar un cambio de modelo actuando solo con una de ellas, sino que tiene que ser un marco conjunto de medidas. Esta es la slide que vimos ayer de luces y sombras, según como está planteado el, el reglamento de ecodiseño y que hemos visto que ya la Comisión Europea ayer mismo ya está actuando sobre esta crítica que se le hacía. Hasta ahora, esta normativa solo afectaba a gran y pequeño electrodoméstico y televisores. Bueno, pues ya ayer la Comisión Europea dio a entender que se va a ampliar el scope de actuación del reglamento a más productos, no necesariamente tecnológicos, sino a otro tipo de productos y para ello se va a reunir con diferentes stakeholders de la industria, de los representantes de los consumidores, para bajar esa normativa a cada una de las verticales productivas de la economía. Es decir, para el sector textil, para el sector de la construcción, para el sector del packaging. Son líneas que ya la Comisión Europea en diferentes calls que ha realizado ya apunta a que hay que actuar en ellas. De hecho, la noticia, cuando la podáis leer con detenimiento, la Comisión Europea, el comisario ayer se mostró preocupado porque dice que no podemos romper la unidad de mercado en relación a un proyecto que veremos, por ejemplo, de Francia, en el que se ha legislado ya sobre la etiqueta de reparabilidad. Y, una de las participantes en el decálogo que hicimos ayer, que es eurodiputada socialista en el Parlamento Europeo, bueno, pues estaban pidiendo a la Comisión que se diera prisa, ¿no? Porque estábamos rompiendo la unidad de mercado y los países estaban adelantándose a la normativa comunitaria. Bueno, por tener un panorama completo del impulso normativo al modelo circular, bueno, pues ahí tenemos varios hitos que, a mi modo de ver, están marcando el ritmo de esa transición hacia modelos de economía circular. En diciembre del 19 es el hito más lejano, es el Green Deal al que estoy permanentemente haciendo referencia porque es el gran marco legal que nos hemos dado en Europa y que los países están implementando pues a diferentes velocidades, porque es un plan muy ambicioso con objetivos a largo plazo y que hay que ir implementando poco a poco. Poco a poco. Bueno, pues bien, en ese artículo, en ese Green Deal, en el artículo 2.1.3, se hace referencia a un pasaporte electrónico de producto, que ayer el comisario europeo ya incluyó como uno de los elementos que van a ser obligatorios en las diferentes cadenas de valor que ellos consideren estratégicas. Es decir, un pasaporte electrónico de producto que recoja toda la trazabilidad del mismo desde su fabricación hasta su condición de residuo. En el Green Deal, de hecho, dicen que, bueno, que la digitalización ha llegado ya a un punto en el que nos permite trazar todo el ciclo de vida útil de un dispositivo, informando sobre las posibilidades de reparación y desmontaje y facilitando la gestión al final de su ciclo de vida. Más adelante veremos un poco más el desarrollo del pasaporte electrónico de producto que ha planteado Exita en el Mobile World Congress, un poco más desarrollado que ahí. Un segundo hito que hay que tener muy en mente cuando hablamos de economía circular en España. Bueno, pues en febrero del 21 se presentó el Plan España Circular 2030 del MITECO con unos pliegos con cláusulas. Nos dice que
Los pliegos tipo de cláusulas administrativas particulares que incluyen criterios de selección de empresarios deben contar con sistemas de gestión ambiental. Otro elemento que hace referencia en el Plan España Circular 2030 es un listado nacional de centros de preparación para la reutilización, CPR, que se llaman en el argot del sector. De tal manera que cualquier ciudadano pueda ver a qué centro de preparación para la reutilización puede llevar ese producto, sea tecnológico o no, a reparar o a que aprovechen esos componentes que todavía son reutilizables y todavía tienen vida útil. Y un tercer elemento que hay que tener en cuenta y que es clave y fundamental para esa transición hacia un modelo circular. El proyecto de ley de residuos y suelos contaminados. Está siendo ahora tramitado en el Senado y en su artículo 5 hay un aspecto clave para hacer un modelo circular y cerrar el círculo, que es el fin de la condición del residuo. Fija nuevos criterios para que un elemento se considere residuo o no. Hay una serie de criterios en ese artículo 5 en el que la propia ley dice, oye, si cumple este criterio, este criterio, no se considera residuo y por lo tanto puede ser reintroducido en la cadena de valor. ¿Por qué es importante cuándo se considera residuo y cuándo no por la ley? Bueno, pues porque cuando hay componentes que se consideran residuos, la ley es mucho más estricta en su transporte, en su tratamiento y limita mucho más lo que puedes hacer con ello. Por lo tanto, esta ley está abriendo la puerta a que muchas cosas que antes considerábamos residuos sean incorporadas de nuevo a las cadenas de valor. Y por lo tanto, muchas materias primas secundarias que estaban siendo desechadas y recicladas, echando por tierra pues, toda la generación de huella de carbono que habían emitido en su producción, puedan ser reintroducidas, ¿no? Por lo tanto, aquí tenemos los tres elementos clave que van a pilotar la transición hacia un modelo de economía circular. El European Green Deal, con el Plan de Economía Circular de la Unión Europea, el Plan España Circular 2030 y el proyecto de ley de residuos y suelos contaminados, que está en su fase final de tramitación parlamentaria. Todo esto ha desembocado en este mes, en la presentación del PERTE de Economía Circular. Sabéis que los PERTE de Economía Circular son los proyectos que el gobierno ha diseñado para encauzar los fondos Next Generation en elementos transversales de la economía que hagan dar un salto cualitativo a la economía española, ¿no? Bueno, pues este PERTE de economía circular, ¿qué recoge? Bueno, pues en primer lugar, los objetivos que define este PERTE de economía circular se marcan tres grandes objetivos. La reducción de generación de residuos, fomentar las plantas de tratamiento e incrementar la digitalización. Para ello, marca dos grandes líneas de actuación, ¿no? Actuación sobre sectores clave, que veréis que van muy en línea con los que marca la Unión Europea, que son textil y moda, plásticos y bienes de equipo para renovables. Esos son tres sectores que el PERTE del gobierno considera claves para introducir criterios de economía circular. Y en segundo lugar, señala una segunda línea de actuación que es la actuación transversal para impulsar la economía circular. ¿Cómo? Pues facilitando a través de la digitalización la trazabilidad de productos. Aquí está también de nuevo pues todos los elementos que favorecen la trazabilidad del ciclo de vida del producto, como el pasaporte electrónico. Nuevos modelos de negocio basados en la digitalización como instrumento para la servicización que favorezca la eficiencia de uso de recursos y reduzca la generación de residuos. Aquí vuelve a aparecer una palabra mágica, que es la servicización, que es lo que hemos hablado anteriormente, que es el modelo al que se están empezando a coger las empresas para todo su hardware. Es decir, no comprarlo, sino comprar el servicio, alquilar el servicio de un hardware determinado con unas características determinadas que responde a unas necesidades concretas.
Y por último, servicios de retorno de productos usados con el fin de reutilizarlos, ¿no? Generar un mercado de, de productos reutilizados. Este PERTE está dotado con 495 millones de euros, de los cuales 300 millones irían a esta línea de actuación de sectores clave y 195 irían a esta parte de digitalización con elementos transversales a toda la economía para impulsar modelos circulares. Y ya no os aburro con más normativa, porque entiendo, pero entendía que era importante ver cuáles eran los tres grandes drivers que están dirigiendo esa transición hacia modelos circulares, ¿no? A tanto a nivel comunitario como a nivel nacional, y cuál, bueno, el PERTE de economía circular creo que va a poner mucho el foco y va a impulsar bastante toda esa transición, ¿no? Sin duda, pues es un primer paso, no va a ser el paso definitivo, pero sí que tiene la dotación económica suficiente como para generar proyectos que impulsen de una manera definitiva esa transición. Bueno, por ver casos prácticos, ¿no? Bueno, aquí recuerdo un poco el papel de Éxita. Ayer os hablaba de que nosotros, además de recuperar, para los que no estuvierais ayer, 500.000 dispositivos al año, lo que se traduce en 110.000 toneladas de CO2 ahorradas al planeta, también hemos desarrollado unos laboratorios neutros en carbono. Y bueno, con eso añadimos al año 44 toneladas de emisiones de CO2. Hemos hecho la equivalencia con cuánto CO2 genera cada kilovatio y hemos realizado el cálculo de cuántos kilovatios genera nuestra sede central. Bueno, pues si ya es autónoma con energía 100% limpia, con energía solar, estamos reduciendo además en 44 toneladas de emisiones de CO2. El valor añadido, os comentaba ayer, que presenta Éxita, es la generación de una plataforma propia de inteligencia artificial con más de 3 millones de experiencias previas, que nos permite ser mucho más rápidos en el diagnóstico de energía. Nosotros, ponía ayer el ejemplo y voy rápido. Cuando nos llega, por ejemplo, un Lenovo de 3 años de antigüedad, de un entorno educativo del norte de España, sabemos que al 97% de probabilidades que el fallo está en la batería, por poner un ejemplo, ¿no? Esto nos permite generar modelos predictivos y trazar completamente la vida útil del dispositivo. En el Mobile World Congress presentamos el European Clean Tech Passport en colaboración con Telefónica y la tecnología blockchain de Telefónica, que es el TrustOS, de manera que nos planteábamos monitorizar todo el ciclo de vida del dispositivo desde su fabricación hasta su condición de residuo. Aquí veis en la pantalla, esta pantalla es un fake, pero la plataforma está operativa ya y ya se ha implementado en dispositivos de corporativos de Telefónica. Pues año de fabricación, número de serie, el email, el part number y luego una serie de secciones que nos van a dar información sobre el propio dispositivo. Trazabilidad, que ahora veremos más adelante, vida útil, reparabilidad, huella ecológica. En esta pantalla veis cómo está desarrollado bueno, el análisis que hacemos del dispositivo. El estado de elementos clave en el funcionamiento del dispositivo, como son la batería, la pantalla, las comunicaciones, el sistema operativo y la estética también con diferentes graduaciones. Si la estética tiene daños, es importante si queremos activar un mercado de reacondicionados en España, que cuando vayas a adquirirlo te digan si tiene daños estéticos, si no, si la estética del dispositivo está como si hubiera salido
del fabricante y luego diferentes test operativos de, bueno, el sistema operativo funciona perfectamente, ¿no? Luego, además, tenemos un historial de reparaciones que veis aquí a la derecha desplegado con reparaciones dentro de garantía y fuera de garantía. En este caso es un iPhone de Apple con una referencia determinada en el que por poner un ejemplo, el 3 de febrero de 2018 fue reparado con el reemplazo de la pantalla LCD, 16,1 pulgadas. ¿Por qué? Por rotura, ¿vale? La reparación realizada durante el periodo de garantía del dispositivo. Y luego, cualquier consumidor va a poder acceder a través del pasaporte también a reparaciones que se hayan realizado en el dispositivo fuera de garantía. Con una fecha, con una referencia concreta, si diéramos aquí además, se desplegaría cuál ha sido la reparación que ha sufrido ese dispositivo para seguir con su vida útil, ¿no? Toda la información que se esté volcando en este pasaporte está certificado mediante tecnología blockchain. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la información, una vez que un reparador incluye información de qué es lo que ha reparado en ese dispositivo y lo incluye en la información del pasaporte, esa información es inmutable y transparente. Es decir, no se puede modificar por un tercer agente. De tal manera que vamos grabando de forma segura, a modo de bloques, una serie de informaciones que se van encadenando unas a otras y que son inmutables. Y transparentes para todo el agente que acceda a ese pasaporte electrónico. Luego también hemos desarrollado una parte de huella ecológica y es un medidor de carbono, de emisiones de carbono, que este dispositivo ha ahorrado con todas estas reparaciones al medio ambiente. Nosotros tenemos el cálculo, según la Universidad de Arizona, en Estados Unidos, que te dice claramente cuántos kilos de CO2 emite la fabricación de un portátil, la fabricación de una tablet o la fabricación de un smartphone. Por lo tanto, cada vez que estamos reparando el dispositivo, estamos ahorrando o posponiendo esas emisiones de carbono a la atmósfera, porque estamos retrasando la compra de un nuevo equipo. Luego esta sección tiene una parte de cómo mejorar mi huella de carbono, con una serie de apps públicas y privadas que se recomiendan al consumidor para mejorar su huella de carbono. Y bueno, otro caso práctico, en este caso no es de Éxita, viene de la sociedad civil, son las llamadas cafeterías de reparación, ¿no? Que son iniciativas ciudadanas, como comentábamos ayer, en el que, bueno, el primer Repair Café se instaló en Ámsterdam en 2009. Son un punto de encuentro, están concebidos como puntos de encuentro de la vecindad, del barrio, entre ciudadanos interesados en reparar en comunidad, ¿no? Son una especie de club abiertos en los que la gente pues, puede ir con su tostador, que se le ha estropeado, y entre todos pues intentan reparar. Bueno, son voluntarios con conocimientos para reparar toda clase de aparatos. Se estima que en 2019 estos cafeterías de reparación, estos Repair Café, evitaron más de 420 toneladas de residuos. Y bueno, ahí está, para los que estéis interesados, bueno, pues una web de Repair Café, ¿no? Luego está el movimiento mundial que pretende acabar con la llamada cultura del desperdicio, que es la iniciativa ciudadana global. Bueno, esto es los Repair Cafés. Bueno, nos dicen que existe actualmente más de 1.200 Repair Cafés en el mundo. Esta serie de iniciativas ciudadanas están impulsadas por esta organización que veis aquí a la izquierda, que se llama Right to Repair, que es un lobby europeo que tiene como objetivo impulsar la transición hacia modelos más circulares a través del derecho a reparar. Es una organización que en todas las instituciones europeas está impulsando que el derecho a reparar sea lo más amplio posible
y que llegue a todas las capas sociales. Os animo a visitar su web, porque además está en español también. Y bueno, son muy activos en todo esto del derecho a reparar. Otro caso práctico, y ya termino, era la etiqueta de reparabilidad del gobierno francés. Ahí tenéis el índice de reparabilidad y cómo lo han desarrollado, ¿no? Lo han punteado sobre 10 y, bueno, con una serie de colores te dicen si es fácilmente reparable o no el aparato electrónico que está adquiriendo el consumidor francés en el mercado. Esto fue una iniciativa, la primera iniciativa de la Unión Europea, del país de la Unión Europea, no de la Unión Europea como tal. En enero del 21, Francia incorpora etiqueta en los productos tecnológicos que se venden en grandes superficies. ¿Por qué en grandes superficies y no en el pequeño comercio? Porque, bueno, la ley francesa entiende que los productos adquiridos en el pequeño comercio dan lugar a mayor interacción entre el vendedor y el cliente, y en esa conversación pues te pueden informar de si ese producto es bueno, si ese producto dura mucho, si se estropea, si no. Entonces, bueno, es un enfoque, podremos estar más o menos de acuerdo, pero de momento esa etiqueta de reparabilidad solo afecta a las grandes superficies. Dice que es la iniciativa del Ministerio de Transición Ecológica francés, el equivalente al MITECO español, al detectar que en el país solo el 40% de los aparatos eléctricos y electrónicos eran reparados al llegar al final de su vida útil. Por hacer un pequeño feedback de anteriormente, hemos comentado que según Eurostat, el 12% de los materiales reutilizados son devueltos a la vida. Bueno, pues decir que Francia es el país de la Unión Europea que mayor volumen de elementos reutilizados devuelve a la cadena de valor. Es decir, que mayor volumen de materiales recupera en el ciclo, en las cadenas de valor económicas. Por lo tanto, bueno, ahí refleja que en este caso Francia está liderando y no ha esperado a la Unión Europea y ya está legislando, ¿no? ¿Cuál era el objetivo? Pues concienciar cuál es el objetivo de esta etiqueta de reparación. Concienciar sobre la importancia de la reparación, concienciar al consumidor también sobre un consumo responsable y luchar de cara a la industria contra la obsolescencia programada. ¿Vale? El índice de reparabilidad tiene 5 criterios en Francia, que son facilidad de desmontaje, disponibilidad de información sobre reparación, disponibilidad de los componentes sueltos, precio de esos componentes y la conformidad con las normas sobre problemas de reparación específicas a cada clase de producto. Bueno, con todos esos criterios generan un puntuaje, una valoración en el que van etiquetando. En el caso de español, el Ministerio de Consumo ya ha anunciado que está estudiando los criterios que van a fijar esta etiqueta de reparabilidad, pero ahora no sabemos si el Ministerio de Consumo va a esperar a las normas que dice la Unión Europea o vamos a ser como Francia y vamos a adelantarnos a la normativa comunitaria. Y bueno, ya para ser lo más puntuales posible, abro tiempo de preguntas, tiempo de coloquio, debate, para posibles sugerencias, preguntas que se hayan podido surgir durante la presentación. Héctor, yo quería agradecerte la presentación, súper interesante, como hemos podido todos comprobar, ¿no? Tal vez, ¿verdad? Que a modo de usuario, bueno, comentaros, José me ha presentado circular, deciros que ahora mismo expertos en economía circular hay muy pocos, porque estamos aprendiendo día a día, porque todavía falta mucho por descubrir, porque todo esto es puramente teoría, habrá cosas que se consigan y cosas que no se van a conseguir en la vida, ya vamos tarde, eso ya lo sabemos todo,
Pero bueno, ahí yo soy una aprendiz de economía circular, igual que somos todos. Me imagino que aquí realmente uno sabemos un poco más porque hemos avanzado un poco más en el tema, pero experto, realmente os digo que Hay mucho camino por recorrer. hay que trabajar mucho, eso es así. Entonces, bueno, yo tengo mi propia percepción, pero voy a pasar el turno de palabra por si alguien quiere hacer alguna aportación o algo que quiera comentar, y si no, pues ya comento yo alguna cosita, ¿te parece? Perfecto. Venga, animo a que los presentes, bueno, pues que nos cuenten un poquito qué les ha parecido esta iniciativa vuestra que estáis llevando a cabo. Yo en principio esto es lo que quería comentar, claro que todo esto es muy bonito, todo esto es la teoría y además me lo transmite mucha gente, Rocío, esto es muy bonito todo, pero esto va a llegar a ser verdad, pues mira, pues yo no lo sé. A lo mejor sigo viva en el 2050 y lo podemos ver, pero claro, a nivel de usuario en todo esto de los radioelectrónicos, mientras no lo pongan mascadito y fácil, yo no sé qué hacer con mi móvil al día de hoy, eso es así. Y se me va partiendo uno tras otro en 2, 3 años y 4 personas que somos en casa. El móvil igual que todo, ¿no? Entonces es verdad que a nivel de usuario hay que ponerlo mascadito, que ahí vosotros como empresa también es el interés y es lo que estáis consiguiendo. Y esta último... el ejemplo que nos ha contado de Francia, claro, pues se ve muy interesante y se ve muy bien, pero hace falta concienciación, hace falta sensibilización, hace falta que conozcamos más y hace falta avanzar en todo esto. Ahí es donde hay también futuro, ¿no? En cuanto a la empleabilidad, que todo esto de lo que se trata es que buscarnos la empleabilidad y la sostenibilidad del planeta. Yo, por ejemplo, sí que cuento en el curso este de Economía Circular Azul, cuento un ejemplo del tema del ecodiseño y un claro ejemplo de dónde no se está llevando a cabo el ecodiseño. Ahora mismo en el entorno de los radioelectrónicos, como son los paneles fotovoltaicos. ¿Vale? Aquí estamos viendo en España, bueno, pues cantidad de terrenos que se están utilizando para paneles fotovoltaicos con una vida útil de 20-30 años, con ahora mismo por todo el tema del cambio climático tenemos que fomentar la energía renovable, pero que no sabemos qué se van a hacer con esos paneles fotovoltaicos y están considerados como dentro de los radioelectrónicos. Entonces ahora mismo eso es un molde, es un sándwich, igual que lo es el móvil, y que no sabemos cómo lo vamos a desmembrar. Cantidad de materiales muy interesante, muy importante, entre ellos metales, tiene silicio que vale muy caro, el vidrio quizá es lo de menos, pero a raíz incluso de la guerra con Rusia, que Rusia suministra cantidad de materiales metálicos, un gran exportador de materiales metálicos, se está diciendo que vamos a tener que ponernos realmente las pilas para ver cómo se recicla, cómo se desmembra primero ese panel fotovoltaico y cómo se recicla, cosa que ahora mismo no se sabe. Es decir, ya tenemos paneles fotovoltaicos en el mercado obsoletos que han dejado de estar operativos y se están llevando a vertederos de residuos tóxicos y peligrosos a espera de ver de qué método o qué forma los vamos a poder reciclar. No sé si tú tienes alguna otra información en ese sector. Pues mira, por ejemplo, ahora que están hablando tanto del coche eléctrico, que se están implantando todos los proyectos en España y hay un PERTE de vehículo eléctrico. ¿Qué hacer con las baterías? ¿No? Cada vez vamos a una sociedad más electrificada, que va a trabajar más con baterías, pero no tenemos un plan para qué vamos a hacer con esas baterías, cómo las vamos a reutilizar. Bueno, nosotros la verdad que ya estábamos pensando en eso y bueno, es un reto a tener en cuenta. De hecho, la Comisión Europea, en la call de la Comisión sobre el pasaporte electrónico de productos, hay una de las líneas de actuación que señala como prioritarias. Una es el sector TIC, otra es el sector textil y packaging y construcción, que ayer mencionó,
y otra es las baterías, porque ya está viendo la Comisión Europea que van a suponer un problema si no las recuperamos de una forma adecuada. No hay planeta suficiente que aguante el ritmo de generación de nuevas baterías. Por lo tanto, hay que reutilizarlas funcionan con un sistema de celdas que esas celdas pueden ser recargadas de diferentes formas y pueden rehabilitar o alargar la vida útil de esas baterías. Por lo tanto, parece que va por esa línea. Y bueno, las placas solares van por una línea muy similar. Hemos apostado muy fuerte por las placas solares, pero ahora hay que cambiar esa... Cuesta mucho porque hemos estado en un modelo lineal de consumo siglos y siglos, desde la revolución industrial. Entonces, ahora cambiar la mentalidad y cada vez que fabrico algo nuevo, pensar qué voy a hacer cuando ese algo nuevo que he fabricado termine su vida útil, pues claro, nos está abriendo caminos nuevos permanentemente. Y hace falta mucha inversión y mucha innovación y mucho conocimiento que tenemos que volcar en esa última parte de los ciclos de vida de todo lo que producimos. Desde los aparatos eléctricos y electrónicos, a las placas solares, a las baterías que van a mover nuestros coches pasado mañana ya. Bueno, hoy en día ya los están moviendo, pero pasado mañana va a ser una realidad innegable. Y bueno, pues en eso estamos. Como sociedad, Diego. Sí, que hace falta poner mucho empeño y hace falta mucha sensibilización ambiental para... Y mucho conocimiento también, en plan, sí. mucha innovación. Hay que poner al servicio de este tipo de proyectos toda la innovación y digitalización que tenemos a nuestro alcance, ¿no? La Unión Europea en el Green Deal ya decía, para el tema del pasaporte electrónico, oigan, es que ya hemos llegado a un grado de digitalización que nos permite hacer muchísimas cosas y no la estamos desarrollando en aspectos de sostenibilidad y economía circular. Y ya tenemos las herramientas. Entonces, sí. En ciertos casos se tienen las herramientas y en otros hace falta mucha investigación, como bien dice. Sí. Y no es fácil. Bueno, pues ¿alguna otra aportación? Judith, te estaban escribiendo algo al chat, ¿tú puedes comentarlo? Sí, estaban comentando, por ejemplo, decía Dania que excelente presentación, Héctor. Muchas gracias por compartir sus conocimientos y experiencia en esta área. Agradezco también a la Universidad de Cádiz por esa iniciativa de webinar y cursos tan importantes para todos. Saludos cordiales. Y Agustín acaba de levantar la mano. Sí, pues cuando quieras. Hola, muy buenas. Bueno, soy Agustín desde Barcelona. Gracias por la presentación. Sí quería comentar un poco o preguntaros, a lo mejor va más directamente a los que estáis en la universidad. Todo este proceso de economía circular, esto que comentabais del futuro, me da la sensación que más o menos podemos saber que vamos hacia esta dirección, pero ¿conocemos los perfiles profesionales que necesitaremos? ¿Estamos preparando a los jóvenes que tendrán que hacer este proceso circular o llevarlo a cabo y ejecutarlo? ¿Los estamos preparando o son perfiles que aún no conocemos y que aparecerán nuevos trabajos? Bueno, tengo mis dudas que sepamos muy bien qué tipo de jóvenes o qué tipo de formaciones, diría más, tenemos hacia la economía circular. Igual que en el apartado azul, que estuvimos viendo, creo que hay muchas más formaciones ya más regladas y homologadas. En la circular a lo mejor estamos muy lejos aún de preparar a jóvenes. No sé cómo lo veis vosotros. Yo te cuento, Agustín, porque nosotros estamos en una facultad de Ciencias del Mar y Ambientales. También tenemos las escuelas de ingeniería aquí cerca. Y la universidad es un sistema muy encorsetado.
Yo soy muy crítica con mi propio sistema porque tenemos que dar un temario que lo de fuera va mucho más rápido que lo que podemos enseñar nosotros aquí. No sé si Héctor estará de acuerdo conmigo o lo veis así. Entonces, podemos sacar cursos externos como este curso que estamos haciendo. Desde la universidad sí se ha ofertado una segunda edición de experto en economía universitario. Si quiero os pongo ahora alguna información en el chat. Pero el exterior va mucho más rápido de lo que nosotros aquí, a nuestro ritmo, podemos formar a nuestros jóvenes. Y los jóvenes, no sé, lo voy a hablar muy coloquialmente, están empanados. Saben lo que significa, ¿no? Allí en Barcelona se utiliza el mismo término. Están tontos perdidos. Entonces tú les dices, chiquillo, ve por aquí, que es una profesión emergente, que tal y que cual. ¿Qué ocurre? Que como le tenemos encorsetada la carrera, ellos piensan que terminando una carrera van a trabajar, además que lo piensan de verdad, ¿eh? Hasta que llevan 2 o 3 años ya en el mercado, se chocan y ven que necesitan seguir mejorando y seguir aprendiendo. Yo se lo digo, el que elige una carrera, una profesión que es una carrera universitaria, tiene que estudiar toda su vida. Como antiguamente sabíamos que el médico tiene que estar siempre formándose, pues ya eso es en todas las carreras, porque va todo tan sumamente rápido en el exterior que a nosotros no nos da tiempo a contarlo. Le damos lo básico y pues está mal encarar muchas veces las carreras, eso también puede ser. Entonces, no existe una profesión tal cual, tiene que ser que las profesiones que hay ahora mismo en el mercado se vayan haciendo expertos en todas las ramas, porque aquí fíjate que hemos hablado del textil, no tiene nada que ver con el plástico, no tiene nada que ver con la construcción, no tiene nada que ver con los radioelectrónicos, son perfiles sumamente diferentes, que aunque los principios de economía circular van a ir siendo los mismos, pero después necesitamos expertos de todos los ámbitos. Y realmente no hay todavía formación tal cual. Es más, incluso yo he participado en algunas reuniones y cuestionarios para hacer un FP de grado superior. Los FP de grado superior que están magníficos. Me parecen geniales porque tienen mucha práctica, mucho más que en la universidad. Pues ya sí se está pensando en un FP de grado superior para economía circular, que tendrá que ser también especializado o en RAE, o en plástico, en textil, o tal o cual. Pero todavía lo de fuera va mucho más rápido que la forma que podemos dar desde los distintos estamentos de docentes. No sé si alguno más quiere... Sí, yo creo que la economía circular es tan transversal que claro. hace falta, o sea, se están empezando a poner los cimientos transversales, pero luego esto hay que ir bajándolo a cada uno de los sectores, a cada una de las verticales. Y esto va a generar, o sea, va a requerir de mucho esfuerzo por cada uno de los sectores para bajar ese esfuerzo de economía circular a cada uno de sus sectores. Porque nosotros estamos impulsándolo en el sector TIC, pero el sector TIC, aunque sea un sector muy importante y muy transversal a la economía, hay muchísimos más sectores que todavía tienen que hacer ese replanteamiento de su actividad y ver cómo pueden reutilizar. Yo creo que el contexto que vivimos actualmente es muy favorable para ese replanteamiento, porque se están rompiendo muchas cadenas de suministro y nos hemos dado cuenta que no es viable tener las fábricas en la otra parte del planeta para comercializar productos aquí. Entonces, sí que la realidad nos está llevando a replantearnos el modelo y, bueno, pues no hay nada como la cuenta de resultados cuando está impactada para replanteárnoslo, ¿no? Entonces, yo creo que la situación va a ayudar a invertir mucho dinero y mucho conocimiento y mucha innovación en toda la transición circular en nuestros sectores. Ahí, bueno, no sé si Agustín hemos respondido. Sí, no, bueno, es un poco lo que yo veía, ¿no? Que vamos deprisa, la sociedad va mucho más deprisa que toda la parte formativa. Pienso que si no hay formación reglada, bueno, cada uno irá por su lado y no tiene mucho sentido. Pues es verdad que es muy transversal, pero la circularización de negocios o de procesos, yo creo que se puede formar y que se puede preparar a gente para que tenga la idea de
circularización dentro de las empresas, con lo que yo creo que es vamos un poco retrasados, lo habéis dicho vosotras, y estoy de acuerdo que vamos lentos por ahora, pero bueno, ya llegará, supongo, y que se estén haciendo los pasos a pasos, porque estos cursos, como lo que estáis haciendo, y para mí son hiper interesantes, pero hay que conseguir algo homologado, con un título homologado para que después tú puedas utilizarlo y